¿En qué consiste? Los clásicos se fundamentaban en una economía liberal pero con matices, y esta debía ser defendida dentro de un marco de leyes. Los clásicos se opusieron al pensamiento y la política mercantilista que prevaleció en Inglaterra hasta el siglo XVI y en Europa hasta el siglo XVIII. Los primeros intentos acertados de estudiar el funcionamiento interno del capitalismo los hicieron precisamente los economistas clásicos. Ellos desarrollaron teorías acerca de conceptos económicos claves, como valor, precios, oferta, demanda y distribución. Introdujeron una nueva estrategia de mercado basada en el concepto fisiócrata de laissez-faire, laissez-passer, que significa dejar hacer, dejar pasar. La mayoría de sus pensadores favorecían el funcionamiento del libre mercado y la competencia entre empresas y trabajadores. Los economistas clásicos reorientaron la economía alejándose del análisis previo que se centraba en los intereses personales del gobernante. Una vez que la tierra y el capital son apropiados por los individuos, el producto nacional se divide entre trabajadores, terratenientes y capitalistas, en la forma de salario, renta e interés. La economía clásica tendió a enfatizar los beneficios del libre comercio, un análisis organizado alrededor del precio natural de los bienes y la teoría del valor como costo de producción o la teoría del valor del trabajo. La escuela clásica creía que el sistema más eficiente de asignación de recursos escasos era el libre mercado, atribuyéndole cierto paralelismo con el funcionamiento de la naturaleza. La economía clásica defiende que el interés egoísta de cada individuo y la libre competencia determinan el sistema de precios ideal. El valor derivaba de la utilidad marginal que los consumidores encontraban en un bien antes que en el costo de las entradas que componían el producto considerando la adición al mercado libre. La teoría económica clásica, economía clásica, se refiere a una escuela de pensamientos económicos cuyos principales exponentes son Adam Smith, Jean-Baptiste Say y David Ricardo. Es considerada por muchos como la primera escuela económica moderna. Incluye también autores como Karl Marx, Thomas Malthus, William Pretty y Federico Bastiat. Algunos incluyen entre otros a Johann Heinrich. Habitualmente se considera que el último clásico fue John Stuart Mill. Con esa escuela podemos afirmar que se creó el marco general para el modelo capitalista a fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX. Los postulados básicos de la economía clásica son los siguientes. El libre mercado provocará una asignación óptima de los recursos. El gobierno no debe intervenir en el funcionamiento del mercado. Si esto ocurre, solo genera ineficiencia y obstaculizará alcanzar el equilibrio de mercado. El mercado del trabajo se encuentra en pleno empleo. Si se observa desempleo, este será de carácter friccional, es decir, desempleo voluntario que dura el tiempo entre que un trabajador deja un empleo y encuentra otro. Los precios, incluyendo los salarios, se ajustan de manera natural al alza o a la baja, para que los mercados logren su equilibrio. La política monetaria es ineficaz. Las variaciones en la oferta monetaria solo afectan el nivel del precio, sin que tenga ningún efecto sobre las variables reales. La política fiscal es ineficaz, ya que la economía se encuentra en una situación de pleno empleo, por lo que estas medidas se traducen en subidas de precios. El valor de un bien se determina por la cantidad de trabajo que se utiliza para producirlo. Cada país debe enfocarse y especializarse en la producción de los bienes de los que tienen mayores ventajas comparativas y es más eficiente. Es decir, aprovechar la división territorial del trabajo e importar todo lo demás que no se produzca. La producción total está determinada por el pleno empleo de los recursos. De esta forma, la oferta está dada y los cambios en la demanda solo generan cambios de precios. Bueno, después de la economía clásica, hubieron ciertas mutaciones, entre ellas el socialismo científico, por Karl Marx en 1848, en donde el trabajo es la esencia de todo valor.
lo único que puede producir plusvalía es el trabajo y no las máquinas. Son postulados que Karl Marx nos muestra en un libro llamado El Capital. Una de las cosas más importantes en este aspecto socialista científico es que la superestructura social va a un tope de una pirámide que desciende sobre las relaciones de producción y termina sobre fuerzas productivas. Después nos pasamos a lo que es la escuela neoclásica, iniciada en 1870 por Johann Heinrich, Anthony Cournot y Gosse. Entre ciertas cosas importantes que podemos rescatar de esta escuela, esta mutación, es la asignación de recursos dados entre distintos usos alternativos. También podemos rescatar que hay un análisis acerca de la escasez y la observación de que es un elemento central de la validez universal de las leyes. Otro aspecto que creemos que es bastante importante acerca de esta escuela es la introducción de la competencia perfecta, donde hay una relación entre empresas y su capacidad de relacionarse o su capacidad de mantenerse individualmente. Por último, nos encontramos a otra mutación, posiblemente la más actual y la más completa, que es la macroeconomía en 1936 por Michael Kalleck, que es uno de los principales economistas de este mundo contemporáneo, y John Main, y ambos nos muestran en diferentes postulados que la demanda es efectiva. Más bien nos habla de que un aspecto importante en este estudio de la macroeconomía es la demanda efectiva. Empiezan los inicios de la inversión y de los conceptos acerca del interés, así como el principio del concepto de empleo como tal. Son estos algunos de los más importantes mutaciones acerca de la economía clásica. La teoría económica clásica está dividida en varias variantes. Está el pensamiento de Adam Smith, David Ricardo, la teoría del equilibrio general, la teoría de los precios y el periodo neoclásico. El primer ponente es Adam Smith, que va a componer cierta parte de la teoría clásica. Va a postular que el mercado es autorregulado, se deben evitar intervenciones y cada quien hace consumos basados en su propio interés. David Ricardo va a hablar, por eso es una variante, porque va a hablar principalmente de la distribución de ingresos, de los recursos limitados y que esto va a ocasionar bajos salarios. La teoría del equilibrio general va a nacer en el siglo XX con Leon Walras. Sí es una vertiente, pero a la vez va a tomar los postulados y por eso lo consideramos también como una variante, y habla principalmente del comportamiento del mercado, la interacción entre la oferta y la demanda y el equilibrio. La teoría de los precios va a hablar sobre la fijación de precios basado en los gastos y esto en función de la demanda del mercado, y esto va a ser parte de la teoría neoclásica, que contraria a la teoría clásica no se basa para la fijación de precios en la oferta sino en la demanda. El valor de los bienes es basado en la función de la utilidad y es... ¿En dónde se ha aplicado? Dado que Smith defendía que el principal factor del crecimiento de la riqueza de un país era el mejoramiento de la productividad del trabajo, un claro ejemplo en el que se puede ver esta economía clásica aplicada es en Europa, en la segunda mitad del siglo XVIII, durante la Revolución Industrial, principalmente en países como Inglaterra y posteriormente en Bélgica, Alemania y Francia, puesto que hubo una gran transformación tecnológica que sirvió para mejorar y optimizar la producción de bienes y servicios, y así mejoraron y transformaron su economía en una más industrializada, urbana y eficaz. De esta manera, se genera un ciclo en el que siempre que haya una mejora en la producción, tendrá como resultado una mejora en su economía. De igual manera, la teoría de laissez-faire, también conocida como la teoría de la mano invisible, se refiere a la capacidad de autorregulación que posee el libre mercado. Tomando un ejemplo de Smith, que consiste en un hombre llamado John, a quien se le ocurrió la idea de vender unos buitres de madera que él fabricaba, los vendería en $200 cada uno, y así ganaría una gran cantidad de dinero.
Sin embargo, no logró venderlos, puesto que a los clientes no les gustaban ni los necesitaban. Entonces, en su lugar, decide empezar a vender mesas de madera a un precio razonable, las cuales eventualmente logró vender. La mano invisible autorreguló el mercado de ambos negocios. Al no haber ninguna demanda sobre los buitres, no hubo ninguna ganancia ni ninguna venta, contrario al segundo de las mesas, un bien que siempre será necesario, logró numerosas ventas y con ello las ganancias. Por lo tanto, esta teoría de la economía clásica se puede ver y apreciar en la creación de nuevos negocios, en los que si estos no logran prosperar es que se está produciendo un bien que el mercado por naturaleza no quiere ni necesita. En cuanto a la aplicación actual de la economía clásica, tenemos que los neoclásicos y nuevoclásicos toman precios y cantidades, así para estos, la distribución de ingresos es parte de la teoría de precios. Toman de referente la competencia perfecta, mientras que para los clásicos dicha distribución está determinada por factores sociales. Referente a la división del trabajo, los clásicos, específicamente Smith, sostenían que se encuentra ligada la extensión del mercado, es decir, entre más división exista, será porque la productividad será del mismo tamaño y de esta forma, si esta crece, aumenta la necesidad de intensificar la división del trabajo. En resumen, podríamos decir que los clásicos ven el capitalismo como una economía en la que participan distintos grupos sociales y la preponderancia recae en los propietarios de capital o empresarios capitalistas que se someten a los mercados para ser examinados respecto a la pertinencia de sus decisiones productivas. Los mercados no son entonces una opción para los individuos, como es la figura que proponen los neoclásicos, sino una esfera obligada para los productores, donde estos son sancionados económicamente por los consumidores.